Muy buenas tardes, jóvenes. Tercer año grupo A, B y C. Vamos el día de hoy a trabajar con ustedes ya de manera directa el derecho laboral. Para ello es importante comentarles a cada uno de ustedes que, sin lugar a dudas, el derecho del trabajo ocupa el aspecto más importante de la vida de cada uno de nosotros y que se van a tropezar con él siempre, toda su vida. Van a estar ustedes insertos en el derecho del trabajo, siempre van a contar ustedes con él y en cada movimiento, cada paso que lleguen a dar en su vida diaria, lo que ustedes van a poder localizar siempre son prestaciones de tipo laboral, las mismas que pues, se van a ver sometidos a situaciones en las que su empleadora les va a exponer qué es el argumento que tienen para pagarles o cuál es el argumento para pagarles, para rescindirlos o para suspender con ustedes su relación laboral. Por eso esta materia es importante en su apartado, en lo que hoy día vamos a iniciar, que siempre le tengan en mente, que siempre esté en la memoria de ustedes, porque son situaciones que van a vivir en un día a día. De esta manera procedo a presentarles precisamente en el CAT 801, como se dan cuenta en la parte izquierda. Vamos a trabajar en los incisos de la A a la E, la definición, la importancia del derecho laboral, la relación laboral y los sujetos que intervienen. Ese tema es el que vamos a ver hoy día. Para ello, nosotros tenemos que tomar en cuenta, en primer lugar, que el derecho del trabajo en México ha evolucionado. Y esta evolución ha traído de menos a más cambios notorios en cuanto a la relación laboral, en cuanto a la jornada de trabajo, prestaciones como el aguinaldo, como vacaciones, como prima vacacional, prima de antigüedad, prestaciones de tipo extraordinarias que los trabajadores hemos ido consiguiendo precisamente en la conquista de los derechos laborales que en México se han adquirido a través de años y años de lucha. De esta manera, para mí es importante comentarles que Baltasar Cavazos nos habla del derecho del trabajo y su naturaleza. El fin desde luego, del derecho laboral es su naturaleza propia en el sentido social, en el buscar la igualdad entre las clases del poder, las clases que dominan el sector laboral y la clase trabajadora, y sumado al tercer elemento más importante que tenemos, que es el gobierno. De esta manera, gobierno, capital y trabajo desarrollan actividades, en teoría, que deben de satisfacer las necesidades que en derecho social tenemos los trabajadores de México. Las fuentes del derecho en materia laboral las vamos a encontrar como ya las platicamos en sesiones pasadas. Se van a encontrar también en fuentes históricas, a través de los papiros, de pictogramas, de videogramas, no, corrijo, de aquellos documentos que formaron y han constituido las bases del derecho del trabajo. En cuanto a las fuentes formales, bueno, tenemos el proceso legislativo, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales del derecho, los que ya comentamos de manera muy amplia, precisamente en el desarrollo de nuestra materia. Sin lugar a duda, las fuentes reales ya también las abordamos. Son los fenómenos sociales, son los hechos y actos jurídicos que van gestando cambios de tipo social, de tipo natural, para que el derecho del trabajo vaya evolucionando. El derecho en México debe tener una interpretación armónica y colegiada. Es precisamente el artículo 123, sus apartados A y B constitucionales, los que mandatan el derecho del trabajo. Así nosotros tenemos, bueno, dentro del derecho laboral como figuras importantes, empleado, empleador, intermediario, la responsabilidad solidaria, la empresa, el trabajador de confianza. Para García Maínez, de manera muy concreta, el derecho en sentido objetivo es un conjunto de normas, de preceptos, imperativo-atributivos, es decir, que conceden obligaciones pero te dan derechos. Esto es, reglas que te van a imponer los deberes, pero te van a dar facultades.
En este recuadro yo les explico a ustedes nuevamente la existencia del derecho en México, cómo se da. Tenemos a la izquierda el derecho constitucional como el público, penal, el administrativo, el internacional público, el ambiental, el militar, etcétera, mucho más en toda la rama que tenemos del derecho público. El privado por excelencia lo vamos a encontrar en el derecho civil, el mercantil, comercial y desde luego en el derecho social tenemos al laboral, a la seguridad social de los trabajadores y al derecho agrario, que de alguna manera hemos identificado al mismo en nuestra vida también diaria. El derecho del trabajo es un conjunto de normas que regulan las relaciones jurídico-laborales, que establece también los requisitos de contrato de trabajo, que regula el salario, la suspensión, el despido, la terminación de la relación laboral, las obras sociales, los sistemas jubilatorios, los accidentes de trabajo, las pensiones, las enfermedades generales, etcétera, 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 todo relacionado con lo que es precisamente el derecho que tenemos los mexicanos a que se establezca el sistema que tenemos de prestaciones en torno a la relación laboral que llegamos a contratar con los patrones. En cuanto a la supremacía de la Constitución, sin lugar a dudas, en el derecho del trabajo mexicano, tenemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como ya dije, su artículo 123, apartados A y B, van a estar en el primer escalón. En el segundo escalón tenemos, para los del apartado A, la Ley Federal del Trabajo. Para los trabajadores, como su servidor, que estamos insertos en el apartado B, tenemos la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la jurisprudencia. En un tercer lugar están los tratados internacionales que se han celebrado en OIT en materia de trabajo. Los invito a entrar a la página de la Organización Internacional del Trabajo para que vean en especial los convenios 87, el convenio 100, el convenio 102, que hablan sobre seguridad social y prestaciones laborales. Desde luego el 87 que refiere lo que es el derecho al sindicato y al sindicalismo. También ha dictado normas en materia laboral la CEPAL, UNESCO, la ONU. En el Pacto de Varsovia tenemos también deberes laborales que se deben de cumplir de manera internacional cuando hay actos de guerra o hay guerra entre las naciones. La Corte Interamericana también ha fraguado material que podemos rescatar también en materia de trabajo y que México lo ha sustentado, y desde luego la jurisprudencia internacional. En un cuarto peldaño tenemos leyes orgánicas, reglamentos, acuerdos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal y obviamente los acuerdos, edictos, ordenanzas, todo aquello que se vaya generando precisamente derivado de los acuerdos de la propia Secretaría, del Ejecutivo o de aquellas secretarías que compartan materia laboral con el Ejecutivo de la Federación. En quinto lugar tenemos las constituciones locales, la Constitución Política de Puebla como ejemplo. De esta manera tendríamos ahí mismo colocado el Código Burócrata de aquí del Estado de Puebla, que rige la relación laboral entre los trabajadores del Estado de Puebla y esta entidad federativa. Hacia abajo, bueno, cada uno de los ayuntamientos debiera tener un código burócrata municipal, no lo hay. Utilizan el Código Burócrata del Estado de Puebla como una regla fundante para sustentar las relaciones laborales de estas entidades. México, de esta manera, en aplicación de las normas del trabajo, en cuanto a la competencia. ¿Qué es la competencia? La facultad que tiene un tribunal para conocer de aquellos accionares, de aquellas acciones de tipo jurisdiccional que un trabajador puede emprender o un patrón puede emprender en contra del otro. Y así tenemos que el apartado A comprende las actividades que están descritas en el artículo 527 de la Ley Federal de Trabajo. La autoridad que conoce es necesariamente, al menos, hasta este día, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. A un lado, en el apartado B, si se dan cuenta ustedes en el rubro derecho de esta diapositiva, tenemos a los servidores públicos federales, militares,
y de manera sui generis al Magisterio Nacional. Los maestros, precisamente, al igual que servidores públicos y militares, nuestros conflictos de tipo laboral se dirimen para los federalizados en un Tribunal Federal de Arbitraje, con excepción de que cada trabajador, en el ejemplo de los maestros, cada trabajador del gobierno del Estado, o más bien cada maestro estatal, podrá acudir o ocurrir, más bien dicho, al Tribunal de Arbitraje de cada entidad bajo las reglas que se pactaron en la contratación laboral que llegue a ver precisamente con la relación entre sindicato y gobierno federal. En cuanto a la competencia local, para Puebla sí es importante comentarles que se dicta o se ha dictado al menos hasta antes de que termine el funcionar y el actuar de este tribunal llamado Junta Local de Conciliación y Arbitraje, a las actividades que en las convocatorias que cada sexenio se van emitiendo para designar representantes de gobierno, capital y trabajo. Sin lugar a dudas, estamos en este cierre de momento, en esta tercera unidad, estamos en la presencia de la extinción de los tribunales laborales locales y federales. Ya les publiqué una nota el día de ayer, y a partir del 20 de noviembre comienzan algunas entidades con el proceso de desaparición. Hoy mismo se tomó el juramento a los primeros jueces en materia laboral. Es decir, el derecho laboral deja de estar inserto en la escala, en la esfera de conocimiento del Poder Ejecutivo, se reincrusta en términos de los artículos 103 y 107 de la Constitución, se reincrusta a lo que es el poder ejecutivo, del ejecutivo se traslada al judicial, y el día de hoy, como les decía, se crearon plazas para jueces que en algunas entidades como Estado de México, como Ciudad de México, Chiapas, entre otras, para que puedan despachar en ellas, en los nuevos tribunales laborales, con las nuevas reglas procesales que van a existir y que las vamos a ver de manera rapidísima, y que sin duda todavía veremos si van a constituir un avance o un retroceso en el derecho de los trabajadores. En el apartado B, la misma circunstancia, al menos hasta este momento, se tiene también el Tribunal de Arbitraje como fuente, como lugar a donde puedes presentar tu demanda, pero este proceso de extinción, incluso en el sindicalismo, está por fenecer. Puebla está integrado en la segunda etapa de la creación de juzgados de tipo laboral. De esta manera, llegamos al concepto ya idealizado de lo que es el derecho del trabajo. El derecho del trabajo le vamos a ubicar como la rama del derecho que te va a regular las relaciones obrero-patronales, precisamente relatado o proveniente de lo que es el trabajo humano. Así específicamente lo vamos a ubicar, como el trabajo humano dentro del derecho laboral. Estas reglas jurídicas van a buscar que ambas partes cumplan sus obligaciones en la relación laboral. El derecho del trabajo, como hecho social, te contempla el establecimiento de relaciones que no son simétricas, porque tenemos a alguien que se denomina empleador, que contrata a alguien llamado empleado o trabajador, y cuenta o tiene una mayor fuerza y responsabilidad, tiene más carga, tiene muchos deberes que cumplir por encima de los que el trabajador pueda llegar a tener. Sin duda, lo que busca el derecho del trabajo es limitar la libertad a fin de proteger al más débil. Eso es lo primero que tenemos que encontrar en ello. Y pues bien, por lo que hace al concepto de relación laboral, la Ley Federal de Trabajo le establece como la prestación de como aquel sentido en el que nosotros vamos a mantener un trabajo o vamos a desarrollar un trabajo mediante el sentido personal subordinado como sujetos, como personas, a través del pago de un salario. Por eso el contrato individual de trabajo le vamos a identificar como la prestación laboral a que refiere el párrafo que ya señalé, y el contrato es precisamente lo que va a producir un efecto también hacia las dos partes. De manera clara, de manera más concreta,
La Ley Federal de Trabajo en su artículo 20 establece el concepto relación del trabajo. Y la relación de trabajo no es otra cosa más que cualquiera que sea el acto que da origen, se le hace consistir en prestar cada uno de nosotros un trabajo personal. Este trabajo personal, llámese intelectual, llámese físico, llámese mecánico, subordinado a una persona mediante el pago de un salario. La palabra clave aquí es la subordinación. La segunda palabra clave es el pago de un salario, es decir, el pago de un dinero. La jurisprudencia mexicana, como se dan cuenta en esta diapositiva, habla también de la subordinación jurídica, que va a establecerla o va a entregar esa obediencia al trabajador hacia el patrón con la única intención de que pueda hacer el trabajo, desarrollarse el trabajo contratado, generado de acuerdo a los lineamientos de cada empresa o de cada entidad pública o privada, y pues de esta manera el patrón pueda disponer de manera efectiva de la energía, del talento y de la fuerza de trabajo del empleado. De esta manera nosotros tenemos en claro que esta facultad tiene un doble aspecto. Tiene uno jurídico y uno real. En el deber ser y en el deber hacer, lo que el trabajador tiene que poder hacer en favor de su empleador con la única intención de que la naturaleza del trabajo, en sentido universal, pueda desarrollarse para que el patrón pueda cumplir sus deberes y a su vez pueda el trabajador recibir un salario remunerado. De una manera más sencilla, ¿qué es lo que nosotros tenemos que plantear? Pues bien, la subordinación en materia laboral, esa es la palabra clave. La subordinación del trabajador hacia el patrón no es otra cosa más que lo que he venido diciendo líneas atrás. Es un deber de obediencia de quien presta el servicio hacia quien recibe el servicio. No debatible, no discutible, porque estoy contratado, en mi caso como docente, para dar una clase, para dirigir un plantel. Y en esta fórmula, mi deber es, en cualquier ruta, hoy día que estamos precisamente en este modelo híbrido, a través de una guía, que cada uno de ustedes trabaje, a través de lo que es la plenaria virtual, como lo hemos hecho, que ustedes reciban el trabajo mío a través de las cátedras que les imparto y en la modalidad que nos encontramos en esta sesión. Un modelo híbrido en el que estoy realizando una grabación para efectos de que la enseñanza asincrónica pueda llegar a ustedes. Mi empleadora cuenta con esa fuerza de trabajo que yo tengo, cuenta con el talento que yo tengo, y así lo dice el 134, fracción tercera de la Ley Federal de Trabajo, para que yo pueda desempeñarme en el servicio con la dirección del empleador, a través de su empleado de confianza, en este caso la dirección del plantel, o de un representante, porque precisamente el empleado lo que tiene que hacer es cumplir su deber laboral. ¿Quiénes son los sujetos que intervienen en la relación laboral? En primer lugar, el empleador, conocido como patrón. Es aquella persona física o moral que me contrata. Es aquel que tiene la viabilidad para poder conseguir gente que pueda cubrir el servicio que esta persona oferta en medio público o en un medio privado. El empleado o trabajador lo vamos a subdividir en trabajador de base, trabajador de confianza. Hay trabajadores tipo postureros, hay trabajadores interinos, con la intención de explicarles que precisamente el empleado es aquel que posee la fuerza de trabajo, llámese física o llámese intelectual, para que el patrón pueda cumplir sus deberes. Es decir, es aquel que es contratado por según y reunión de sus talentos, de sus habilidades, que no todos tenemos. El intermediario es una figura, es una persona física, puede ser una persona moral también o jurídica, que va a precisamente enlazar a quien tiene la habilidad laboral y a quien tiene
el contexto del trabajo como tal, para efectos de poder unirles y a través de ello se puede establecer el vínculo llamado relación laboral. Así surge pues entonces la palabra que ustedes ya empiezan a conocer, el outsourcing o la subcontratación. Subcontratar es eso, que venga un tercero que necesite desarrollar determinado trabajo, pero que no quiera gastar en prestaciones laborales, en prestaciones de seguridad social, llámese en el IMSS, llámese en el ISSSTE, llámese en ISFAM, ni Infonavit, ni quiera dar Fonacot a los trabajadores, y de esta manera absorbe un tercero, quizás el intermediario, la contratación de los trabajadores para que él se haga cargo y mediante un contrato de prestación de servicios profesionales, el trabajador pueda tener sus prestaciones, el dueño del trabajo, valga la expresión coloquial, pueda tener este derecho también y de esta manera se satisfagan las necesidades de todos. Eso es lo que yo podría comentar. Este aspecto lo vamos a ver inserto entre los artículos 12 a 18 de la Ley Federal de Trabajo. Es importante que los lean porque muchos de ustedes se van a encontrar todavía con esa figura. Fue un proyecto que en 2012 se aprobó el outsourcing. Realmente en México ha existido siempre ha existido esta figura jurídica. Y bueno, el día de ayer, me parece, la Federación, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al lado de la Presidencia de la República, en la mañanera precisamente firmaron un proyecto de reforma que pretende terminar con este tipo de aspectos o de subcontrataciones. Ya pasaron el proyecto a las cámaras con la intención de que se busque la reforma y se pueda obtener un movimiento en el que se beneficie de mejor manera a los trabajadores. Eso es lo que podemos hacer en cuanto a la explicación de este contexto. Son los dos primeros temas que les desarrollo. Voy a colocar una pregunta detonadora. Procedo a subir a YouTube el video y de esta manera doy por abordada la clase que el día de hoy, miércoles 18 de noviembre, tenemos que desarrollar. Ruego una disculpa, todavía estoy en proceso de recuperación, pero no quise abandonar mi cátedra y es importante que nos sumemos. En momentos les entrego también la guía para que puedan trabajar con ella. Es cuanto, muy buena tarde a todos y nos vemos en la próxima.